¿Qué es la Fundación Gases de Occidente? Es una fundación empresarial que está ubicada en el occidente colombiano y digamos que se crea con un propósito y es desde la ética social, es decir, desde la inversión social privada, se considera que la Fundación Gases de Occidente se crea para aportar a la sociedad y a los territorios. Digamos que con esa primicia, lo que vamos a presentar a continuación en términos de lo que se hace con Cauca Joven está enmarcado en ese asunto. El proyecto Cauca Joven busca fortalecer el desarrollo humano, es decir, nos vamos a nuestras capacidades individuales, que como centro es el ser humano, y lo abordamos desde dos elementos, desde el territorio y desde la generación de capacidades. Bueno, así el asunto entonces, acá a esta esquina está Colombia, nuestro norte del Cauca, es un departamento con 1.404.000 habitantes, está dividido en 5 territorios, el centro, norte, sur, oriente y por supuesto el norte que es nuestro interés, el que está en rojo. Allí se ubican 13 municipios o 13 estados, no sé cómo lo llaman, digamos a nivel de Latinoamérica. Nosotros trabajamos en 6 municipios. ¿Qué es lo interesante del norte del Cauca? El norte del Cauca tiene 3 panoramas territoriales, uno plano, uno en zona de montaña y uno en zona de ladera. Esto implica que es un territorio que geográficamente tiene todas las dificultades de acceso, tiene temas de vías, de medios de comunicación difíciles, pero tiene a su vez un emporio empresarial muy importante en la zona plana. Entonces es un panorama bien interesante frente a la posibilidad de empleo para los jóvenes en este territorio, teniendo en cuenta, digamos, estas características. Hay unos indicadores fundamentales en esta zona y es que el 40% de su población está en zona rural y eso es bien importante y mucha población joven la encontramos ubicada en este territorio con unos indicadores de educación muy bajos y pocas posibilidades de acceder a la educación superior. De hecho, pues el norte del Cauca para muchísimos a nivel latinoamericano lo identifican como un lugar donde el conflicto armado afectó muchísimo estos territorios y hoy se encuentra en un proceso de transición, sin embargo este tema pues no se puede dejar de lado. Esto te conlleva a que los jóvenes se empleen en cultivos ilícitos, en una cantidad de asuntos que pues los llevan a ser parte de los grupos armados, entonces eso es una problemática permanente y no es fácil. De hecho, lo que se evidencia claramente es que encuentras jóvenes que no pueden acceder fácil al mercado laboral porque están conectados con otros asuntos que les genera ingresos mucho más rápido. Así el contexto, vamos a mirar un poco entonces qué hicimos, cuál fue nuestra tarea y digamos qué hicimos en ese piloto en una realidad tan compleja como es el norte del Cauca, con un agregado importante y es que limita con el departamento del Valle, donde se encuentra una mano de obra mucho más desarrollada, con una población mucho más capacitada, donde los empresarios consideran que es mucho mejor emplear a la gente que está en el departamento del lado y no sus propios jóvenes. Vamos con el siguiente. Bueno, ¿qué hicimos? Allí pasó algo muy interesante y es que decidimos empoderar a los jóvenes de este territorio, buscando generar capacidades para que participaran en los procesos juveniles de sus municipios. Por un lado nos interesaba que efectivamente se integraran a la vida laboral, esa era la gran disculpa, pero lo que más nos buscábamos en largo plazo es que hicieran parte de los ejercicios y de las dinámicas de su territorio, que lo consideraran como un interés importante y que realmente le ayudaran a transformar. Así nosotros incluimos en este ejercicio más o menos 225 jóvenes en un acompañamiento de 3 años y logramos lo siguiente. Dale, siguiente. Bueno, logramos primero identificar actores fundamentales en el territorio. Si bien el norte del Cauca tiene un grupo empresarial tan fuerte, generar alianzas y lograr que otros se sumen a estos ejercicios en busca de posibilidades para los jóvenes no es sencillo. En el 2013 pasó algo muy importante en el norte del Cauca y es que se hablaba de una intención que se llamó región socialmente responsable. Esta intención fue muy valiosa y se identificaron 3 asuntos fundamentales. El uno era la primera infancia, la juventud y educación como un elemento transversal. Pero al final
digamos, la emotividad, todos dicen vamos a hacerlo, pero al final se comprometieron muy pocas empresas y muy pocas entidades. Entonces, logramos que junto con la Fundación Propal y Gases de Occidente, digamos, nos comprometiéramos a aportar recursos, a movilizar el Estado a través del DPS, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es la entidad que capacita a los jóvenes, y aprovecháramos un ejercicio metodológico que se desarrolló en la costa Caribe con la Fundación Surtigas, con el proyecto Cauca Jóvenes con Valores Productivos, experiencia que llevamos al Pacífico colombiano. Eso significa que la metodología era una experiencia ya probada, nos facilitó muchísimos asuntos, nos permitió llegar mucho más rápido a los jóvenes y ser más efectivos en nuestra acción. Por supuesto, ¿qué es valioso de este ejercicio? Que la población que fue acompañada en este entorno, la hicimos de la mano, la población, digamos, los jóvenes que trabajamos en la zona norte, todos estaban ubicados en veredas, vivían en sus territorios y lo más importante es que fortalecimos una organización de base que los conocía, eran sus interlocutores directos. No operaba ni la Fundación Propal ni la Fundación Gases de Occidente, sino que aprovechamos esto que venimos trabajando en Red América y es el desarrollo de base, cómo apoyar las organizaciones de base para que ellas sean actoras de su propio desarrollo y lo puedan hacer a través de una metodología que les permitía acercarse a las empresas, les permitía llegar a las comunidades y les permitía empoderar a los jóvenes. Entonces nosotros éramos los mediadores, pero la organización de base era quien realmente generaba esta gestión. ¿Qué hicimos luego? Una vez logramos, digamos, generar esta integralidad que es la más compleja, porque realmente poner de acuerdo varias entidades para que trabajen en relación a una causa es muy complejo, mientras que los jóvenes siempre están dispuestos. Solo fue lanzar la convocatoria y en el norte del Cauca todos los jóvenes querían pertenecer a este proyecto. Entonces allí es cuando los jóvenes dicen, nosotros necesitamos oportunidades, nosotros queremos opciones, si no nos las presentan, pues no participamos. Pero realmente a veces lo más complejo es que los que estamos en nivel de Estado, a nivel de empresa privada y a nivel de los gremios que debemos de hacer estas aperturas, pues no nos ponemos en una conversación en común como hablábamos esta mañana y es la falta de diálogo a veces entre nosotros mismos para buscar opciones. Dale. Bueno, ¿qué hicimos? Trabajamos en 3 ejes fundamentales, en primero en generación de capacidades, el segundo en el tema de empleabilidad y fortalecimiento de los conocimientos de los jóvenes para que se integraran a los temas de política pública y un tercer eje transversal que lo llamamos el seguimiento permanente durante 3 años. Yo me voy a concentrar en el primero, que es en el que nos invitan a esta mesa, y es hablar sobre el tema de las habilidades, que está muy relacionada, dale a la siguiente, están muy relacionadas con esa generación de capacidades que debemos de tener con los jóvenes, que nos interesa integrarlos al mundo laboral, teniendo en cuenta que, como les contaba, el principal antecedente es que en la zona norte tenemos un emporio empresarial en el plan, en la zona plana. Entonces, ¿cómo es que si tenemos las empresas allí, por qué los jóvenes no entran a trabajar, no son mano de obra de estas empresas? Y obviamente lo primero que hicimos fue un diálogo con los empresarios donde ellos manifiestan que no es el problema de saber en sí la actividad que deban desempeñar, no es aprender a manejar un computador. Las grandes dificultades de ellos es que realmente los jóvenes se comprometan a cumplir un horario, tengan la posibilidad de ir como ellos consideran que deben de ir, presentados, bueno, una cantidad de características que el mundo empresarial requiere y que los jóvenes no la tienen. Entonces, ese tipo de habilidades son las que realmente trabajamos. Entonces hablamos de actitud, de actitudes que realmente son fundamentales para que esto pueda trascender. Nos centramos en valores, en respeto por el otro, en unos comportamientos que, si bien no son los que el empresario evalúa de entrada, son los que a largo plazo permiten que el joven se mantenga articulado al sector empresarial. Entonces yo creo que ahí fue un trabajo muy importante. Los mismos empresarios decían, mire, nosotros los podemos incluir en nuestra empresa, nosotros les enseñamos, pero nos preocupa porque después de un mes el joven dice, me aburrí, no quiero volver. Entonces perdimos ese tiempo de generar esas capacidades a los jóvenes, pero no se sienten comprometidos con los procesos empresariales. Entonces allí hicimos un acompañamiento psicosocial permanente con las áreas de gestión humana de las empresas, donde realmente se comprometieron a llevar a los jóvenes de la mano. Yo creo que los resultados, más adelante se los muestro, son evidentes cuando realmente se hace un acompañamiento muy consciente de la realidad de lo que sucede en el territorio.
Uno a veces lo ve muy, no, es sencillo, pero cosas tan simples como lo que nos decían los empresarios, es que lo que quisiéramos es un joven que se siente acá y además sea proactivo, que no solamente haga las dos cosas que les dijimos, sino que proponga algo más. Dale, siguiente. ¿Qué logramos allí? Entonces, una cosa importante, logramos que construyéramos en el 95% los planes de vida de los jóvenes. Eso es fundamental, es ver cuál es su panorama a largo plazo. No es simplemente, hoy tenemos una realidad, vamos a un taller, no, construimos un plan de vida que muchos decidieron que después de tener ese plan de vida, su posibilidad era entrar a una universidad, era viajar fuera del país, es decir, encontraron otras opciones. Un 78% de los jóvenes se insertaron a la vida laboral y algo importantísimo, y es que nosotros buscamos que los 6 municipios donde teníamos un ejercicio con los jóvenes se involucraran en la política pública de esos municipios. ¿Cómo? Formando mesas juveniles, para que luego le hicieran seguimiento a las alcaldías, a los alcaldes de turno que se estaban inscritos para ser elegidos. Porque en estos 6 municipios el tema de juventud, digamos que se convierte como un elemento más del plan de desarrollo, pero no hay ningún compromiso con los jóvenes. Entonces creo que eso fue fundamental, y es que no solamente se formaron, sino que además empezaron a ser actores partícipes de esta acción. Bueno, los aprendizajes, tenemos 3 aprendizajes muy importantes, y es el diálogo permanente con los empresarios. Perder un poco el temor de acercarse a los empresarios y decirle, me duele esto, queremos esto con los chicos, eso es importante. Otro, el trabajo orientado con los jóvenes y la relación con la familia. Es muy importante porque muchas veces los jóvenes están tan distantes de sus familias que ni siquiera saben qué están haciendo, cómo se están capacitando, cómo están estudiando. Entonces, integrar la familia. Y por último, fortalecer las organizaciones de base. Que de hecho, tenemos muchísimos desafíos. Hoy lo que quisiéramos es seguir fortaleciendo esa relación con los empresarios, que crean en este tipo de proyectos, que consideren que la mano de obra del norte del Cauca es importante, porque hay una característica fundamental, y es, en esta mañana en el evento lo hablaban, y es cómo, teniendo en cuenta que el 88% de la población del norte del Cauca es afroindígena, hay unas características que son fundamentales para tener en cuenta, digamos, esa relación con el otro. Y es que si bien el emporio empresarial tiene unas características, pues también debe incluir a su población con unos elementos diferenciales. Entonces creo que ese es un elemento fundamental que hemos aprendido en el diálogo permanente con los empresarios. Bueno, de hecho hay otras, lograr y mantener la integralidad con los proyectos, la motivación, pero una fundamental es el concepto de población afroindígena para integrarla a esta vida laboral. Allí quiero contar, solamente ¿cuánto me queda, María Claudia? Uy, pero mejor dicho, le dimos machete a esta presentación. Solo un testimonio muy pequeñito y listo, para que ustedes escuchen los jóvenes muy breves, uno que participa en política pública y otro que está empleado. Desarrolló entre los años 2013 y 2016 con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los indicadores de empleabilidad y competencias en participación juvenil de 252 jóvenes nortecaucanos entre 18 y... La línea de mesas juveniles consistía en que nos reuníamos jóvenes de diferentes veredas del municipio, en el que tratábamos temas de participación juvenil, los consejos municipales de juventud, temas de incidencia juvenil. Los jóvenes no se interesaban en participar en espacios políticos y veían la política como algo de otros y no que nos incumbía a nosotros. Básicamente eso, como que ampliar mucho más la cobertura, como que hacer más difusión para que más jóvenes también se den cuenta justamente de eso, lo que está pasando justamente en este momento, y que haya más variedades de cursos, ¿no? Y también que también le vayan por la parte de emprendimiento y que se metan también por ahí, porque de igual la formación de emprendimiento también es muy buena para los jóvenes, ya que podemos formar nuestra propia empresa y podemos ser exitosos tanto en las dos áreas. Cuando te marca algo, cuando ves que algo es tan bueno como esto, que te da la oportunidad de cambiar tu pensamiento, de irte por otros lados, es como chévere, porque pues ya conoces a otras personas y todo, y cambia todo de tu alrededor. Empiezas a tener una visión diferente, empiezas a decir, quiero ir más allá, a decir, yo sé que puedo dar más, porque justamente ven el talento tuyo.
Y eso es lo que necesitamos los jóvenes, que cada vez más proyectos interesen en nosotros y que vean ese talento que tenemos cada uno individualmente y que es distinto para poder conformar un norte del Cauca mucho más lleno, mucho más en paz y pues mucho más talentoso, obviamente. Somos Cauca. O sea, volamos, ¿no? Cumplí.